sigilosa, ecos paranormales. Mi historia comienza en el seno de una aldea anónima de la Europa medieval. Soy un hombre que, sin saberlo, llevaría consigo el peso de una existencia destinada a desafiar los límites de la realidad. Soy el primogénito de una gran familia, bastante codiciado por las mujeres, a pesar de mi humilde procedencia. Mi vida comenzó entre campos verdes y bosques densos, donde las estaciones marcaban el ritmo de la rutina. Vivíamos bastante alejados del pueblo, y la razón no es otra que la mala fama que mi familia se había ganado gracias a las prácticas herbolarias de mi madre. Lejos de verla como una sanadora, era percibida por muchos como practicante de las artes oscuras. En mis tiempos, la muerte, si bien era temida, era bastante común. Era normal no ver a muchos de los niños de la zona crecer. Nuestra cultura estaba inundada de una población hundida en las sombras de la superstición. A menudo, bajo estos preceptos, explicaban la tragedia que se cernía sobre nuestras vidas cotidianas. Por esta razón es que mi niñez fue bastante problemática. Vagaba entre los aldeanos mientras escuchaba susurros acerca de mi familia. Algunos eran ciertos, otros, y hasta ese entonces, no lo eran. Veía a mi madre mientras juntaba hierbas para sus medicinas. Era de esas personas que se quedaban absortas en sus asuntos sin importarle mucho el resto. Mis hermanas tomaron su rol, ocupándose de los quehaceres y de los más pequeños. Mi padre, lo poco que estaba en casa, se la pasaba bebiendo. Mi ocupación y destreza habían sido heredada de generaciones pasadas, aún así era bastante común. Me ganaba la vida como un artesano hábil en la forja de herramientas, necesarias para todos. Mi improvisado taller estaba usualmente impregnado del calor de la fragua y el sonido rítmico de mi martillo. Se convirtió también en mi refugio y escape de las banalidades e injusticias que reinaban en la sociedad. El año que marcaría un antes y un después en vida sería el 1348, un periodo marcado por la peste bubónica, conocida también como la peste negra. La enfermedad había llegado a nuestra aldea como un azote infernal, devorando vidas y sembrando el caos en cada rincón. Nadie sabía cómo había ocurrido, ni quién fue el primero en infectarse. Las calles estaban plagadas de la angustia de aquellos que caían enfermos, y el aire se volvía pesado con el hedor de la descomposición. La peste no discriminaba. Nobles y plebeyos caían por igual bajo su manto mortal, y mi familia no sería la excepción. En medio de este panorama desolador, mi aldea se convirtió en un escenario de horror. La muerte estaba presente en cada esquina, y la fe en la supervivencia se desvanecía con cada nuevo día. Llegaron mis días más oscuros cuando mi familia, toda mi familia, enfermó. Mis padres, con sus rostros antes iluminados por la gracia, se retorcían en la cama, sus cuerpos convulsionando como marionetas poseídas. La fiebre devoraba su cordura y sus ojos ahora reflejaban el tormento. Mis hermanos, tan fuertes y vibrantes, cayeron uno tras otro como simples moscas. El más joven, con su risa infantil, que ahora resonaba como un eco lejano, se despidió de la vida en un susurro apagado. Los mayores murieron sin la grandiosidad que merecían. Y la última en irse fue mi hermana, Josephine. Ella era un ser extraordinario, hábil y atenta a las necesidades de todos, no solo la familia, sino los animales y hasta los aldeanos. Extrañé durante mucho tiempo su cálido abrazo cuando era la hora de dormir. Mientras la muerte los reclamaba a ellos, y el temor y la desesperación se apoderaban de mi comunidad, mi salud permanecía intacta. Resulta que ante este evento casi apocalíptico, yo era inmune. Mis vecinos empezaron a murmurar sobre mi misteriosa inmunidad.
en la oscuridad de la noche, se acercaban a mi hogar, señalando con dedos temblorosos. Susurros de brujería y magia negra resonaban en los callejones estrechos. La nobleza, afectada por la plaga, comenzó a sospechar de mí y de mi aparente conexión con lo sobrenatural. La epidemia se extendía. Mis ojos observaban horrorizados cómo las calles se llenaban de cadáveres mientras los gritos de agonía resonaban en el aire. Las cifras reales de la peste bubónica asombraban. 1/3 de la población europea pereció en ese periodo, llevándose consigo el alma de ciudades y pueblos enteros. La nobleza, desesperada por salvarse, buscaba explicaciones más allá de la ciencia conocida. Me señalaban como un ser vinculado a fuerzas oscuras. La paranoia se apoderó de sus corazones y sus mentes se nublaron por el miedo. Me convertí en un chivo expiatorio. Habían visto lo que sufrí por mi familia, que ya en ese momento no me acompañaba, y sin importar nada, pesaría sobre mí aquellos rumores de siempre, sobre el legado sobrenatural heredado por mi madre. No mentiré. Les confesaré que hasta cierto punto los entendía. Nadie que no lo haya vivido puede darse una idea de la pesadilla viviente que fue la peste negra, conocida así por las oscuras manchas que dejaba en la piel la variante más letal de la enfermedad. Las almas de los pobladores no encontraban consuelo ni siquiera en la iglesia, institución que resultó muy desprestigiada durante y después de la epidemia. Era algo natural que ya ningún sacerdote quisiera oficiar misas ni ofrecer ayuda, pues las muertes de los clérigos abundaron al igual que las del resto. La enfermedad se propagó en silencio. Las ratas, portadoras invisibles de la tragedia, esparcían la enfermedad con sus pisadas rápidas y ocultas a simple vista. La pulga, el diminuto verdugo, se convertía en el vehículo de la peste, saltando de huésped en huésped, sin distinción de estatus social ni noble linaje. Las masas temblaban bajo el yugo de la fiebre y la debilidad, incapaces de comprender la magnitud del azote que se desataba sobre ellas. La tos, como un eco de lamento, llenaba las calles, y los enfermos, con sus rostros desfigurados por la agonía, se arrastraban en busca de una esperanza efímera. Las ciudades se convirtieron en necrópolis. Montañas de cadáveres se acumulaban en las calles estrechas y los campos se volvieron yermos ante la ausencia de manos que los cultivaran. La ironía fue ver que muchas personas, de todas clases, llevaban en sus cuellos colgantes con ajo, romero y ruda. Cosa que, si has prestado atención a mi relato, hacía mi madre. Algunos merecían esa muerte. Finalmente, una noche, un grupo de soldados irrumpió en mi humilde morada, acusándome de brujería y conspiración con fuerzas diabólicas. Mi única defensa era mi aparente inmunidad a la plaga. Lo siguiente que pasaría me dejaría perplejo y totalmente indefenso ante mis perseguidores y sus ideas. Logré defenderme al principio. Mi fuerza y habilidad con mi enorme martillo de forja hirieron a varios de los soldados. Me sentí confiado. Lo que no sabía es que afuera había más, muchos más. Empezó un enfrentamiento que me dejaría al borde de la muerte. Herido por el filo de varias espadas, fui dejado en un callejón, tirado como si fuera un vil perro. Para mi asombro, no solo logré despertar a la mañana siguiente, sino que mis heridas se habían cerrado por completo. El rumor de mi muerte se regó rápidamente. Intenté esconderme, pero mi propia ansiedad me hacía torpe. Fui visto por un grupo de personas, quienes, sorprendidas por identificarme, huyeron como si hubieran visto al mismísimo Lucifer. La persecución comenzó nuevamente y me vi forzado a huir de mi hogar. Mientras escapaba por los bosques oscuros, la noche parecía devorarme y los aullidos de lobos se mezclaban con mis propios susurros. En varias ocasiones, vencido por el cansancio, me disponía a descansar.
pero prontamente llegaban los sonidos de perros de rastreo y luces de antorchas. No podía parar, ni confiar en nadie. Me convertí en un fugitivo, perseguido por aquellos que veían en mí una amenaza sobrenatural. Mi conexión con la inmortalidad, aunque misteriosa, no me brindaba respuestas. Me encontraba atrapado en un ciclo interminable de huida y soledad. La peste, como un espectro persistente, seguía acosándonos y la nobleza no dejaba de buscarme. Maldito Lord Carpenter. Con el tiempo, la persecución se convirtió en una leyenda. Mi nombre se tejió en los cuentos de terror que las madres contaban a sus hijos para asustarlos en las noches oscuras. Y así, la peste bubónica dejó su huella en la historia, marcando un capítulo sombrío en la historia de la humanidad. El limitado entendimiento médico, mezclado con supersticiones religiosas, nos dejó vulnerables ante ella. Los médicos de entonces, con su teoría de humores y creencias en males propagados por malos olores, eran incapaces de comprender la naturaleza de la enfermedad. La interpretación de la peste como castigo divino llevó a prácticas como la flagelación, como si nuestro sufrimiento pudiera redimirnos de nuestros supuestos pecados. La ignorancia sobre la transmisión de enfermedades resultó en medidas ineficaces y hasta aterradoras. Máscaras puntiagudas, con hierbas dentro para purificar el aire, eran inútiles frente a la verdadera causa, las pulgas de las ratas. Mientras la epidemia se desvanecía lentamente, yo continuaba mi travesía. Sentía un deseo intenso de morir, pero estaba protegido, irónicamente, por una aparente y maldita inmortalidad. Si esta parte te resultó difícil de comprender, mejor prepárate, porque lo próximo te dejará boquiabierto. La Iglesia, la misma que sufrió la muerte de muchos de sus clérigos, será la protagonista y el cruel villano de la próxima historia. Mi viaje, del que ahora eres un testigo, te llevará a conocer una época donde la magia y la brujería dejarán su marca para siempre.